Bueno, aquí estamos de nuevo. Soy Alio del grupo I y estamos ante la difícil pregunta de ¿es ético comer carne? Yo creo que puede serlo. Me han escuchado decir que el alimento ideal son hojas y frutos altos en proteína y en grasa sobre todo, ¿no? También otros vegetales, ¿no? Como raíces que también pueden haberse utilizado en el paleolítico. También la fruta, también, sí, pero sobre todo, sí, hojas y frutos, sí, es lo que más se parece al alimento fundamental del ser humano. Sin embargo, tenemos que decir que para la ciencia oficial, que no la descarten sin fundamento, porque de alguna manera es, digamos, la cumbre de a dónde hemos llegado como humanidad. Está bien, nuestros antepasados no fueron lo mejor, pero tampoco fueron un completo desastre, ¿sí? Personas muy inteligentes han llegado a ciertas conclusiones y por algo es que hay que echarle un vistazo a este recorrido. Entonces ellos se basan en la arqueología, en la antropología de lo que fue el paleolítico, en el que el ser humano, con su taxonomía que lo asocia con los primates, se ha volcado al consumo de carne, porque digamos, los primates no consumen carne, salvo de una manera muy incidental. Pero esto es importante de observar, tienen una predisposición al consumo de proteínas, por ejemplo insectos, por ejemplo algún huevo de algún animal o alguna rata, algún bicharraco pequeño. Incluso en algunos casos han llegado a cometer canibalismo, pero lo que se ve es que depende de un contexto singular, no es propio, digamos, de los comportamientos más normales, habituales de los simios, ¿no? Entonces sí que está esta parte de que el ser humano en el paleolítico comió carnes y entonces está como muy predispuesto a entender ese lenguaje químico, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno dice voy a cambiar al alimento ideal, ¿qué es lo que yo digo siempre? Lo ideal no es lo ideal, porque es querer procesar todo en un solo momento. Es como decirle a un chamán, dame ayahuasca que me hago cargo de todos mis problemas, mis mambos, y quiero ver todas mis mierdas y mis miserias de la cultura que hemos llegado a tener ya, ahora. No te lo recomiendo, te vas a sentir como el orto, vas a generar un trauma todavía peor. Sí, entonces es ir de a poco, ¿no? Entonces, fíjense, para el veganismo, el argumento más fuerte es el sensocentrismo, completamente coherente, no hacer sufrir innecesariamente sobre todo. Bueno, resulta ser que a veces sí que parece necesario el consumo de carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, los alimentos están muy despojados de nutrientes, ¿sí? Otra cosa, es necesario un metabolismo que nos permita desintoxicar. Otra cosa, es necesario que el cuerpo entienda el alimento que estoy introduciendo en él. Porque si le doy al cuerpo de repente, de la noche a la mañana, algas, el cuerpo no tiene puta idea porque nunca lo comió eso, ¿no? Entonces es como medio, quizá no lo digiere, quizá no lo interpreta tan bien, ¿no? Entonces, si empezamos a tener desbalances incluso en la alimentación, por ejemplo, alguien que se hace crudivegano, a la larga, si lleva la dieta clásica crudivegana, es probable que tenga problemas en su nutrición. ¿Por qué? Porque en general se lleva de una mala forma, se lleva muy baja en grasas, y sabemos que lo oficial por algo habla de un 30% de grasas, 35% de grasas. También se lleva muy baja en proteínas en muchos casos, se hace ejercicio también en muchos casos, y en muchos casos, digamos, ni siquiera se está pudiendo metabolizar eso, o sea, la gente se va por el inodoro. Entonces lo que nos da las carnes, en un bajo porcentaje, en un razonable porcentaje, sin llegar a un punto crítico, que es el que señala el estudio de China, es la capacidad de absorber, digamos, los nutrientes que están como todos ahí, digamos, a la mano, no solo por la biodisponibilidad, también por la densidad nutricional, que es lo que digo, que están como todos ahí, minerales, vitaminas, grasas y proteínas, ¿sí? Sino también porque el cuerpo está acostumbrado a comer eso. Entonces funciona como un suplemento que sirve para desintoxicar, que le da al cuerpo materia prima rápida, ¿sí? Y en un contexto donde estamos tan intoxicados, es necesaria a veces la materia prima rápida. ¿Por qué? Fíjense, hay dos cosas acá muy importantes. Una es, digamos, el mantenimiento del estado corporal, que eso por supuesto lo vamos a lograr al estilo Colin Campbell, George McDougall, etc.
en que el cuerpo, digamos, no es tan agredido con toxinas, entonces uno lo puede mantener con, por ejemplo, aminoácidos de absorción lenta en los vegetales, etcétera, como dice Campbell, y no genera de hecho tanta necesidad energética del cuerpo para el anabolismo. Pero eso lo puedes hacer si estás en China, si estás en Okinawa, si estás en lugares paradisíacos. Acá, con el nivel de contaminación que hay, la realidad es que hay un nivel de oxidación celular muy grande y las personas empiezan a oxidarse demasiado. Entonces, en este contexto y de estrés y de muchas más cosas agresivas, es más necesario. De hecho, el cuerpo, según yo creo, te mete en el metabolismo del paleolítico, porque es un ambiente agresivo. Entonces, en un ambiente agresivo, lo que se dispara son, digamos, todos los interruptores de ese metabolismo, de ese contexto que tuvimos, de ese genoma, ¿sí? De esa epigenética. Como un programa, un software que te dice, esto es un ambiente agresivo porque es tóxico. Entonces lo que vamos a necesitar es cambiar la materia prima, porque se oxida. Entonces, dame nueva materia prima. Y eso puede explicar los atracones, eso puede explicar que muchas personas, no te digo que te vas a morir, pero empezás a enfermar, ¿sí? Entonces te vuelven al consumo de alimentos de origen animal, ¿sí? Esto creo que es lo que lo hace coherente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería lo mejor? Comer algún porcentaje de carnes, de alimentos de origen animal, yo diría un 10% y hasta un 30% si estás haciendo ejercicio, que sean de proteína, ¿sí? 10% proteína animal y grasa animal, y después el resto del porcentaje de proteína y grasa vegetal, ¿no? Y grasas sobre todo que no sean la saturada hasta ahí nomás, ¿no? Y ustedes sí me entienden, ¿no? Entonces, bueno, esta sería mi perspectiva. Y no es tan malo para los animales, porque cada uno tiene su lugar en la naturaleza, digamos. El tigre se come a una gacela y no es malo. Hay algo peor que matar animales, y es hacerlos sufrir como hijos de puta. Entonces, esta cosa del consumo industrial exacerbado que tortura a los animales, no, en realidad lo que tendríamos que hacer es cada tanto ir a cazar un conejo, comer un poquito, guardar el resto de la carne, ser mucho más respetuoso. Tener gallinas, tener huevos, sería muchísimo más respetuoso. Tener de repente una cabra, ordeñarla, ir a pescar, eso sería muchísimo más respetuoso con el medio ambiente, muchísimo más respetuoso con nosotros mismos que seguimos viviendo en la ciudad, no nos queda otra por el momento. Sí, y seguiría siendo incluso vegano si se entiende con todas las luces del sensocentrismo, de yo no me daño a mí, porque si no sigo haciendo daño, ¿sí? Entonces queda compensado, no daño a los animales más de lo que necesito, ¿sí? Es necesario comer cierto porcentaje de alimentos de origen animal. Fíjense, incluso el estudio más grande que se hizo sobre los longevos, se sabe que un poco de alimento de origen animal comen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? No se vayan en ningún extremo, y ahí van a encontrar la verdad para mí, ¿sí? Les mando un saludo, espero que esto les haya servido. La ciencia no tiene la última palabra, tampoco los alternativos, la tiene la ciencia de todo el conjunto humano. Digamos, la alimentación no es solo de los nutriólogos, sino de todos los seres humanos, y a todos nos atraviesa. No podemos delegar la responsabilidad, entonces entre todos llegar a un consenso. El consenso tiene la última palabra para mí, pero no es la mejor palabra. La mejor palabra la vamos construyendo en el tiempo. Les mando un saludo, si te gustó este video dale like, compartilo, y te espero en el próximo con otra pregunta.